En este video me voy a referir a cómo se ha incrementado la incidencia de cáncer en el mundo, cuáles son los principales tipos de cáncer y su incidencia, cómo es el proceso que lleva a una célula normal a convertirse en cancerosa y qué factores influyen en ese proceso de mutación. De acuerdo con las estadísticas, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres recibirá un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida. El cáncer no discrimina sexo, etnia, nivel socioeconómico u ubicación geográfica. Y a pesar de que los medios de diagnóstico y prevención, así como los tratamientos, han avanzado muchísimo, el cáncer sigue incrementándose hoy en día. El cáncer es hoy la principal causa de muerte a nivel mundial. De acuerdo con esta fuente, para el año 2010 se registraron unos 18 millones de casos de cáncer y unas 8 millones de personas murieron a consecuencia del cáncer. Haciendo la comparación con el año 2019, vemos que el número de casos ha incrementado en 26% y las muertes se han incrementado en un 20.6%. La palabra cáncer viene de la voz en latín que significa cangrejo y se refiere a unos 200 tipos de enfermedades que se caracterizan todas por un crecimiento descontrolado de cierto tipo de células. El crecimiento y reproducción de cada célula en condiciones normales está regulado por ciertos mecanismos. Esos mecanismos son los que determinan el tamaño y funciones de los tejidos y órganos. Si eventualmente una célula comienza a reproducirse en forma anormal, con el tiempo esta puede llegar a formar una masa de células anormales que recibe el nombre de tumor. Para que ello ocurra, tiene que acumularse varios millones de células. Cuando un tumor está encapsulado, está formado por células normales y es de lento crecimiento, se conoce como un tumor benigno. Por el contrario, si un tumor está formado por células que han mutado, no está encapsulado y es de crecimiento rápido, se conoce como tumor maligno. Un cáncer se clasifica de acuerdo a su ubicación en el cuerpo, al tipo de órgano que afecta o al tipo de tejido en donde se originó. Existen 4 principales categorías de cáncer. El carcinoma, que representa el 80-90% de los casos, afecta a las células que cubren el interior o exterior de los órganos, la piel, membranas, las mamas. El linfoma, que representa el 5% de los casos, que afecta al sistema linfático y el más común es el linfoma no-Hodgkin. La leucemia representa el 4% de los casos y se refiere a todos los cánceres que afectan a las células sanguíneas. Y el sarcoma representa el 2% de los casos y afecta a los tejidos conectivos como los huesos, músculos, grasa y los vasos sanguíneos. La mitad de todos los casos se origina en pulmones, mama, próstata o colon. El ADN contiene información importante sobre el funcionamiento de las células. Eventualmente se pueden producir daños a ciertas partes del ADN que se conocen como mutaciones. Las mutaciones difícilmente representan un problema para la salud porque el organismo tiene complejos mecanismos para identificar las mutaciones, repararlas o eventualmente destruir las células que están mutadas. Una célula no se convierte en cancerosa en forma inmediata. Es necesario que ocurran una serie de mutaciones sucesivas para que comience a reproducirse en forma descontrolada. Para explicarlo brevemente, aquí tenemos una célula normal que se reproduce de forma idéntica. Esta célula, eventualmente por daños, puede producir una mutación. Esa mutación se reproduce en forma idéntica. Esa célula puede recibir una siguiente mutación y se sigue reproduciendo en forma idéntica. Puede recibir una tercera mutación hasta que luego de sucesivas mutaciones se convierte en una célula cancerosa.
Las células cancerosas tienen dos características importantes, que se reproducen en forma descontrolada y tecnológica. Este proceso puede tardar años. La generación de mutaciones está influenciada por 4 factores externos. Los carcinógenos físicos, como la luz ultravioleta del sol, o las radiaciones producidas por ciertos equipos, como los que se utilizan para las mamografías, o la misma radioterapia que es utilizada para tratar el cáncer. Los carcinógenos químicos, como el asbesto, que está prohibido hoy en día, el humo del tabaco o el alcohol, o inclusive el arsénico, que suele venir en el agua. También toxinas producidas por hongos en alimentos contaminados. Los carcinógenos biológicos, que son principalmente virus, como el virus del papiloma humano, el Helicobacter pylori o los virus de la hepatitis B y C. Y también los rasgos del estilo de vida. Todos estos factores producen radicales libres, inflamación y un pH ácido, que representan un ambiente propicio para la generación de mutaciones o para la reproducción de células cancerosas. Hoy en día, 1/3 de los casos de cáncer se explica por un consumo elevado de alcohol y tabaco, por un índice de masa corporal elevado, la baja ingesta de frutas y vegetales y la falta de ejercicio. Entonces tenemos esta célula cancerosa que recibe incentivos para su desarrollo a partir de estos elementos. Lo único que puede contener ese desarrollo es el sistema inmunológico, que tiene complejos mecanismos para identificar las células cancerosas y destruirlas. Pero si el sistema inmunológico no está en buen estado, no puede hacer bien su trabajo y eventualmente puede dejar que un tumor se desarrolle. Afectan al sistema inmunológico la mala dieta, la falta de ejercicio y el estrés. Como mensaje final, tenemos que en la gran mayoría de los casos el cáncer se relaciona directamente con factores externos a la persona. No es mala suerte. Ante un diagnóstico de cáncer podemos hacer mucho modificando esos factores. Cambiando rasgos del estilo de vida podríamos evitar entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer. Está en nuestras manos.